Amén, amén, amén. Qué lindo, qué precioso es poder estar aquí todos juntos para poder estudiar la palabra de Dios. Una gran bienvenida a todos. Me alegro mucho de que ustedes hayan dicho sí y que estén presentes este día. Así como también yo quiero decirle a todos los que nos ven, a los que nos escuchan por YouTube, de que aquí en la iglesia ya cantamos al Señor, oramos. La presencia de Dios se ha movido de una manera muy linda, de una manera muy poderosa. Así que este es el tiempo que le dedicamos al estudio de la palabra de Dios. Y hoy nos encontramos en una serie sobre la doctrina de nuestra fe, que comenzamos la semana pasada hablando de nuestro primer tema, de la importancia de la palabra de Dios. O sea, por qué es importante la palabra de Dios. Estamos hablando que es inspirada por Dios, no es una palabra que algún ser humano se inventó. Entonces todo eso lo dije para que nosotros amemos la palabra de Dios y que leamos la Biblia, porque no solamente se trata de decirle lea su Biblia, lea su Biblia. Usted tiene que saber por qué razón usted va a leer la Biblia. Entonces cuando usted se da cuenta que es la misma palabra de Dios, que es poderosa, que es viva, que es eficaz, entonces dentro de usted comienza a renacer ese gran deseo de leer la palabra de Dios y de alimentarse espiritualmente, cuando más aún usted se da cuenta que es el guía o nuestro mapa para ir mejor en la vida. Así que hoy vamos al tema número 2 y vamos a hablar de lo que es el carácter de Dios. Este día mi misión aquí es que usted pueda reconocer cuáles son esos atributos de Dios, que usted pueda comprender que el poder que tiene Dios es infinito, que su presencia es total, su amor es muy, muy perfecto. Y cuando nosotros venimos ya sea a adorar a Dios o venimos a orar, a veces nosotros tenemos percepciones diferentes de quién es Dios y esa forma como nosotros dentro de nosotros vemos a Dios nos afecta en el momento que nos acercamos a la presencia de Él. Por eso es importante que nosotros lo conozcamos un poco mejor. Yo recuerdo hace muchos años atrás me encontré con un pastor nuevo que recién había venido a nuestra ciudad y yo nunca había platicado con él ni tampoco él conmigo, pero lo saludamos y sentimos que en el saludo como que había algo ahí. Entonces me recuerdo que nos pusimos de acuerdo, ¿por qué no nos juntamos un día para conocernos más y platicar? Y recuerdo que llegó el día y tuvimos una de las mejores pláticas que yo haya tenido. Fue excelente esa reunión. Y él me dice después, a mí me habían dicho muchas cosas negativas de usted, pero hoy me doy cuenta que todo eso era falso. Sí, por eso es mejor, le digo, sentarse, platicar, ver con la otra persona de qué se trata y cómo es la otra persona. Y después de eso le digo, fue una relación muy bonita. Otro ejemplo que tenemos es el sol. Por ejemplo, cuando usted mira el sol, usted se da cuenta que ese sol es nuestra fuente de luz, nuestra fuente de calor para nosotros. Sin ese sol nosotros no podríamos vivir. Pero si nosotros nos quedamos viendo el sol, nuestros ojos se van a lastimar, nos quedamos ciegos. Y aún más si nosotros pasamos mucho tiempo en el sol, tampoco es bueno para nosotros. Pero aunque no podemos verlo de frente, pero nosotros sabemos que gracias a esa luz cálida que nosotros recibimos, nosotros podemos ver a todos los demás. Si no, nuestro mundo sería un mundo de tinieblas, un mundo lúgubre, feo. Pero si nosotros podemos, así, yo sé que es una comparación bien corta, comparar a nuestro Dios como ese sol, en cierta manera, recuerden, no es que yo estoy diciendo que Dios es el sol, sino que solo para que tomemos un ejemplo, una figura de cómo es el carácter de Dios. Por ejemplo, el sol es tan fuerte que no lo soportamos. Ahora, imagínense, Dios, de la misma manera, su gloria, su poder es tan grande que nuestra mente limitada no lo puede llegar a comprender totalmente.
Pero cuando nosotros vamos conociendo el carácter de Dios, empezamos a verlo en nuestra vida, comenzamos a tomarlo en cuenta, ese carácter, cuando estamos pasando a través de problemas, e inclusive cuando vemos hacia el futuro, lo podemos ver con mucha claridad. Así que este día nosotros vamos a estudiar quién es ese Dios que nos ilumina con su gloria, con su poder. Así que antes de iniciar, yo le voy a pedir que hagamos una oración todos juntos para pedirle la guianza al Espíritu Santo. Padre mío, te doy gracias por todas las personas que están aquí presentes este día y todas las personas que también nos están viendo a través de YouTube. Yo te pido que nos hables, que nos ilumines el corazón, que nos muestres verdades no solamente para aprender, sino que verdades que lleguen hasta lo más profundo del corazón y que cuando salgamos de este lugar vayamos llenos de gozo y llenos de mucha alegría. Bueno, comencemos el tema de este día, hermanos, y vamos a hablar en primer lugar de la naturaleza de Dios. Después, en segundo lugar, vamos a hablar de los atributos de grandeza de Dios. Y en tercer lugar, vamos a hablar de los atributos morales de Dios. 3 cositas, es simple, es sencillo lo que vamos a hablar. En primer lugar, la naturaleza de Dios. Ok, dijimos que este tema se trata del carácter de Dios. Ahora, ¿qué es un carácter? Un carácter, según el lenguaje de la Biblia, es, en primer lugar, el instrumento que se usaba para hacer una marca o para hacer una letra en una piedra o en el barro. Ahora, también un carácter también es, por ejemplo, la letra A. La letra A hay de diferentes maneras, mayúscula, minúscula o itálica también, pero simplemente es la letra A. Pero imagínense que yo hago una letra la letra E con sus 3 rayitas, y yo le digo, esta es una A. Usted dice, no, yo he estudiado, y a todos nos tocó estudiar desde la primaria, y nos enseñaron cuál era el carácter de cada letra, cómo se mira cada letra, a tal grado de que eso fue lo básico que nos sirvió para aprender a escribir. Entonces, viendo esta perspectiva, nosotros vemos que el carácter no es algo superficial, sino que le podríamos llamar que es como una huella digital del alma. Aquello que ha quedado grabado en nosotros a través del tiempo y las decisiones. Nuestro carácter, cuando nosotros venimos a esta tierra, es como una página en blanco que nosotros lo vamos forjando con el transcurso del tiempo. Ahora, cuando hablamos de Dios, y aquí también yo tengo que hablar la diferencia entre carácter y personalidad. Para nosotros los seres humanos, a veces decimos, esta persona tiene un buen carácter o esta persona tiene un mal carácter. Pero la verdadera realidad es que cuando vemos a una persona que se enojó, no estamos hablando de su carácter, porque a veces las circunstancias de la vida pueden hacer que una persona se enoje, pero el carácter, como repito, es lo más profundo de nosotros, lo que somos nosotros en realidad. Mientras tanto, la personalidad es la manera como nosotros nos reflejamos hacia afuera, hacia el mundo, pero la manera como nosotros somos allá afuera es diferente como nosotros somos cuando nadie nos ve. Ahora, en el caso de Dios, su carácter o la persona de Dios es exactamente lo mismo, porque Dios es perfecto en todos los aspectos. Entonces veamos ahora, habiendo explicado esto, hermanos, ahora vengamos a este punto. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Dice la Biblia, en primer lugar, que Dios es espíritu, es inmortal. Yo recuerdo esta pintura en una tienda, ya que recuerdo en nuestros países en mi época, creo que eso habrá cambiado ahora, pero en mi época de niño, ir al supermercado no era como algo que se hacía, o sea, si se hacía quizás allá una vez al año, sino que o era ir al mercado casi todos los días, o si querías algo rápido, a la tienda del barrio. En la tienda del barrio estaba todo lo que necesitaba, así que no había necesidad de ir al supermercado. Entonces recuerdo que siempre que iba a comprar pan, azúcar, lo que sea, miraba ese cuadro siempre se me quedó en mi cabeza. Era
había un señor en túnica con una barba muy blanca, a la par de otro que era más joven, y que yo decía, no, ese es Jesús, parece Jesús. Y entre medio de los dos había una palomita, el Espíritu Santo. Entonces, me refiero que ese cuadro quizás simbolizaba la Trinidad divina. Pero al ver esos cuadros uno dice, pero entonces ¿acaso que Dios es viejito, Dios tiene barba blanca, Dios tiene pelo blanco? Y la mera verdad, que la Biblia dice que Dios es espíritu. Dios no se envejece. Cuando habla la palabra espíritu, se habla una palabra que se dice pneuma en el original, o ruaj. Esa palabra ruaj en el hebreo lo que quiere decir es algo que es parecido a un hálito, parecido a un aire. O sea, dentro de nuestro mundo aquí nosotros no podemos percibir y decir Dios tiene esta forma, Dios se mira de esta manera, Dios es así o Dios es asá. Veamos lo que dice la Biblia. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. ¿Qué es lo que está queriendo decir que Dios es espíritu? Dice, Dios nos está diciendo no tiene un cuerpo físico como nosotros. Nos está diciendo que Él no está limitado por el tiempo, por el espacio o por la vejez. Al ser espíritu, Él puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando se le aparecía a Moisés, dice que Moisés hablaba con Dios cara a cara. Se dice, Dios tiene cara. Después dice que el dedo de Dios hizo esto, la mano de Dios habla, el aliento de la boca de Dios, los ojos de Dios están sobre toda la tierra. Entonces uno se va haciendo la idea que Dios tiene todo igual que nosotros, dedos, oídos, ojos, y lo podemos conseguir de una manera física hasta el grado que muchas veces, como estas pinturas que le cuento, hasta podemos hacer una estatua de Dios, pensando que Dios es así y Dios es asá. Pero la verdad de las cosas es que aquí nos está diciendo esta palabra que Dios es espíritu y que cuando nosotros nos queremos acercar a Él, nos tenemos que acercar en espíritu, nos tenemos que acercar en la condición correcta, percibiendo quién es Él y con la verdadera revelación de las Escrituras para que nosotros le podamos adorar. Entonces uno, fíjese, teniendo esta parte, después de repente uno se podría confundir porque cuando dicen las Escrituras que si Moisés hablaba cara a cara con Dios, porque en otra ocasión le dice, déjame verte, te quiero ver. Y Dios le dice, no, tú no puedes ver y seguir viviendo. Entonces, ¿a quién estaba viendo Moisés? ¿Cómo es que Moisés podía sentarse a comer con Dios? Como una ocasión que tomó 70 ancianos de Israel y comieron con Dios. Entonces, la respuesta está en lo que nos dice el libro de Colosenses, que Jesús es la imagen del Dios invisible. O sea, en otras palabras, cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, él estaba con Jesucristo. Así sí lo podía ver. En otra ocasión, Tomás, uno de los discípulos, le dice al Señor Jesús, Señor, tú ya te vas, pero yo te pido una cosa, muéstrame al Padre. Es lo único que te pido, muéstrame al Padre. Si me muestras al Padre, yo voy a estar feliz. Y le dice, Felipe, tanto tiempo que estoy contigo, tanto tiempo, y aún no me has conocido. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Entonces él está diciendo, yo soy la imagen del Padre. Mírame a mí, yo soy la imagen del Padre. O sea, si tú me miras a mí, tú es como que estés viendo a Dios. Ahora veamos la otra cita, Isaías 40:28. Veamos lo que dice nuestra Biblia. No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio. ¿Qué nos está diciendo esta palabra, querida iglesia? Nos está diciendo que Dios es diferente a nosotros. No lo podemos ver a través de la percepción humana de Dios. Porque dice, Dios no se cansa, Dios no se agota, su energía y su ser son eternos. Ahora usted dice, pero yo he leído en la Biblia que en el séptimo día Dios descansó. Ahora, ¿qué quiere decir esa palabra que Dios descansó en el séptimo día? Bueno, lo que quiere decir es de que Dios hizo su obra y después que hizo su obra, Él se sentó o se paró o
lo único que hizo, o sea, no quiero que lo tome literalmente, que se sentó o se paró, sino que él interrumpió ese trabajo de la creación para mirar todo lo que había hecho y para regocijarse en todo lo que había hecho. O sea, eso, como dicen, no es porque se cansó. En segundo lugar, lo hizo también para dar un ejemplo que después de cada trabajo tú tienes que descansar. Tienes que tomar tiempo para contemplar y para disfrutar de lo que has hecho. Por ejemplo, alguien más puede decir, pero también la Biblia dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Entonces, si Dios sabía que el hombre iba a hacer, que le iba a fallar, ¿por qué Dios lo hizo? ¿Y por qué dice que después se arrepintió de haber hecho al hombre? Pues mire, es una forma de poder hablarnos a nosotros de cómo se sintió Dios de triste de la manera como le pagó la creación. Ahora, usted dirá, pero ¿es que Dios se siente triste? Ahora, recuerde, una de las características de una personalidad es sentir emociones. Y Dios nos ama mucho. Dios se entristece ante nuestras actitudes. Ahora, no es el hecho que diga Dios, oh, me equivoqué, porque recuerde, Dios no se equivoca. Y es algo que usted siempre tiene que tener en mente, que Dios jamás se va a equivocar, que siempre hace todas las cosas correctas. Ahora, además de haber hablado de la naturaleza de Dios, veamos otra cosa. Veamos sus atributos. Y aquí le llamamos los atributos de grandeza como los omni. Por favor, no crea que dije omni, sino que dije O-M-N-I, los omni. O sea, esa palabra que significa todo. En primer lugar, veamos el primero. La Biblia dice que Dios es omnipotente. ¿Qué quiero decir con esta palabra? Quiero decir que Dios todo lo puede hacer. Imagínense si nosotros todo el tiempo pasáramos pensando, yo tengo un Dios omnipotente, un Dios que todo lo puede hacer, un Dios que puede sanar mi enfermedad, un Dios que puede resolverme este problema, un Dios que puede sacarme adelante con mi vida, un Dios que me puede defender de mis enemigos, un Dios que no importa lo que pase me va a sacar adelante. Ese es el Dios todopoderoso que tengo. Leamos esta cita bíblica, Jeremías 32:17. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, y no hay nada que sea difícil para ti. Miren lo que está diciendo Jeremías. Le está hablando al Señor. Está diciendo que Él es el que creó el cielo y la tierra. Nosotros miramos las estrellas y decimos, qué lindo. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez han visto al cielo. Qué lindos son las estrellas. Y luego la tierra, todas las cosas, los animales, los montes, los mares. Dice, lo hiciste con tu gran poder. Al contemplar la creación, ¿no cree que ahí está la firma de un Dios todopoderoso? Amén. Y recuerdes, y con tu brazo extendido también hiciste todas esas cosas. O sea, aquí está queriendo hablar Jeremías de una manera de que nos pueda mostrar que Dios está presente en todas las cosas que Él formó. Y dice, no hay nada difícil para ti. Pero es cuando nosotros no nos cuesta creer cuando hablamos de que María quedó embarazada por medio del Espíritu Santo. Pero la ciencia no lo puede creer, porque no fue como normalmente es un hombre y una mujer para que salga un bebé, sino que fue el Espíritu Santo, hizo algo en María, lo cubrió la presencia y ella quedó embarazada. O sea, ¿cómo podemos nosotros creer que el mar rojo se abrió? ¿Cómo? Es ilógico. Pero como para Dios no hay nada imposible. ¿Cómo podemos creer que el río Jordán se abrió? Para Dios no hay nada imposible. ¿Cómo podíamos nosotros creer también que un pez se tragó a un hombre por 3 días y después lo vomitó y el hombre salió como que nada? O sea, para Dios no hay nada imposible. ¿Cómo podemos creer que los muros de Jericó se cayeron solo al sonar las trompetas y los gritos del pueblo? Bueno, porque para Dios no hay nada imposible. Siempre nosotros tenemos que recordar en nuestra vida que con Dios todas las cosas son posibles. Si cuando uno viene a orar, siempre uno recordara eso, que no se le olvidara, para nada, que no se nos olvidara, de que cuando yo oro,
Me estoy acercando a un Dios que no tiene límites. Me estoy acercando a un Dios que puede hacer cosas grandes, perfectas y maravillosas. Porque quizás usted puede decir, pero yo le he pedido tantas cosas a Dios y yo no he recibido nada todavía. Entonces, ¿por qué si es un Dios que todo lo puede hacer, por qué no me ha contestado a mí? Bueno, hay muchas circunstancias, hermanos, que tenemos que recordar. Número uno, Dios tiene un tiempo para cada cosa. Dios sabe cuándo lo va a hacer. No es en el tiempo de nosotros. La segunda cosa, la voluntad de Dios. Dios como soberano, Él tiene derecho a decir si te lo concedo o no te lo concedo. ¿Por qué muchas veces Dios no lo concede? Porque no es la voluntad de Él. Por eso simplemente. O muchas veces, escúcheme bien, Dios quiere algo mejor para nosotros. Entonces no nos concede eso hasta que logremos lo que Dios tiene para nosotros. Pero siempre tienes que recordar, tú tienes un Dios omnipotente, tienes que abrazarte a eso. Por favor, no nos olvidemos, inclusive al estar aquí, que al Dios que le cantamos, al Dios que le oramos, es un Dios omnipotente, un Dios todopoderoso. Así que recordémoslo siempre en nuestra vida, la importancia de este Dios todopoderoso que nosotros tenemos. Recuerden, estamos hablando de los atributos de su grandeza. O sea, el primero le dije omnipotente. Luego, veamos otro más. No solamente es omnipotente, sino que es omnisciente. ¿Qué queremos decir con la palabra omnisciente? Queremos decir que Él lo sabe todo. Todo lo sabe. No hay nada que yo pueda ocultar de Él. Salmo 139, del 1 al 2 dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Dios conoce lo que estamos pensando ahora mismo. Dios sabe lo que hemos pasado pensando todo el día. Dios sabe todo lo que hemos hecho. Nada se le escapa. Inclusive en la Biblia dice que hay libros donde se anota todas las cosas, donde se anota todas las acciones. Y en el día final dice, y los libros fueron abiertos. Ahora, yo creo que a veces nosotros decimos, ok, si Dios lo sabe todo, ¿por qué no cuando nosotros vamos a orar decimos, Señor, vengo a orar y no necesito decirte nada porque de todos modos tú ya lo sabes todo? ¿Podríamos hacerlo? Claro que sí, es cierto, Dios lo sabe absolutamente todo. Pero muchas veces quiere oírlo de nuestra boca. Ahora, la otra cosa, a veces nosotros le contamos a Dios lo que nos está pasando, lo que nos ha sucedido. Sí, es bueno decirlo, pero recuerde esto siempre, Dios lo sabe todo. A veces nosotros nos preocupamos, decimos, no le dije tal cosa a Dios. Dios lo sabe todo. Él dice que aún antes que abramos la boca, Él ya sabe. O sea, hay momentos, le digo, que en nuestra vida cuando venimos a orar, no salen palabras, sino que lo que salen son llantos, suspiros. Y uno dice, la verdad que yo no puedo orar, pero Dios ya lo sabe todo. Dios sabe lo que le pasa. Inclusive, dice que aún antes que pidamos, Él ya sabe de todas las cosas que nosotros tenemos necesidad. O sea, esa es una certeza que usted tiene que saber que Dios sabe. Aún más, hay cosas que nosotros nunca vamos a saber que lo necesitábamos y Dios antes, y quizás nosotros nunca lo pedimos, pero Dios nos las dio porque nosotros lo necesitábamos. Mire cómo es de profundo el conocimiento de Dios. Dios sabía cuándo íbamos a nacer. Dios sabía con quién nos íbamos a casar. Dios sabía quiénes eran nuestros hijos. Y Dios sabe cuándo nos vamos a morir. Dios lo sabe todo absolutamente de mí. Nada me puedo esconder. Nada lo puedo guardar. Todo lo conoce totalmente Dios. Ahora, ser conocido. Qué importante ser conocido. ¿Cómo se siente usted cuando está en medio de personas desconocidas? ¿Se siente bien?
La hermana de atrás, ¿cómo se siente en medio de sus hermanos? ¿Por qué? Porque todos ustedes crecieron juntos, se conocen, ustedes pueden hablar, se animan, pelean, y son los hermanos, son nuestros hermanos, dice. ¿Cómo se siente en medio de las personas que lo conocen? Que lo conocen bien. ¿No se sienten confianza? ¿Eh? ¿Por qué? Porque sé que me conocen. Por ejemplo, aquí con mi compañera de casa, aquí mi esposa. ¿Cómo nos sentimos? Si yo quiero me quito los zapatos. ¿Por qué? Porque nos conocemos. Si yo quiero le tiro un calcetín. ¿Por qué? Porque nos conocemos. Bromeamos. Tratamos de pasarla bien. ¿Por qué? Porque nos conocemos. Yo decía al principio, Pablo les dijo a los atenienses, ustedes tienen ahí un altar con un título al Dios no conocido. De ese quiero hablarlo yo. Aquellos griegos no sabían quién era Dios. Ahora, qué tremendo es cuando yo sé que hay un Dios que lo sabe todo de mí. Todo. Que conoce mi pasado, conoce mi presente y conoce mi futuro. ¿Cómo tengo que llegar ante ese Dios? Con toda confianza. Y eso es algo que muchas veces a nosotros nos cuesta, hermano, nos cuesta entrar con confianza delante de Dios. Y sentimos como que Dios es alguien que tengo que presentarle la tarjeta y decirle, mira, Señor, hola, yo soy Morris Velázquez. Me quiero presentar delante de ti. Tú sabes que yo soy un pecador. Tú sabes, Señor, que a veces yo me enojo. Tú sabes, Señor, que a veces me cuesta ser fiel. Y Dios dice, ya cállate, yo lo conozco todo. Simplemente entra a mi presencia, disfrutar, adorarme. Como dice el Salmo 100, entrad por sus atrios ¿con qué? Con acción de gracias, alabanzas. ¿Por qué? Porque le conocemos. Entonces usted cuando ora y usted sabe que Dios lo sabe todo de usted, pues entre con confianza. No entre como alguien extraño. En tercer lugar, Dios es omnipresente. ¿Qué quiere decir eso que Dios es omnipresente? Quiere decir que Dios está en todo lugar. En todo lugar, sí. O sea, yo llevo a Dios en mi corazón. Y cada uno de ustedes tiene a Dios en su corazón. Pero cuando esta reunión termine, cada quien va por diferentes lugares. Y Dios va con nosotros. Pero de la misma manera Dios está con los hermanos allá, hasta el último rincón del mundo. Puede estar allá, como dijo, en Ecuador. Puede estar en Nueva Zelanda. Puede estar en la India. Puede estar con los hermanos en Groenlandia. Puede estar en la Isla del Fuego. En todo lugar el Señor puede estar a la misma vez. Y donde quiere que haya una reunión, se cumple aquello que dice, donde hay 2 o 3 reunidos, dice, yo estaré en medio de ellos. Pero ¿cómo es posible? El salmista David, de una forma poética, en el Salmo 139:7 dice, ¿a dónde miré de tu espíritu? ¿A dónde voy a oír de tu presencia? Hermano, mire la implicación de esto sobre Dios. Si usted dice, yo no voy más a la iglesia, yo ya no creo más en Dios, yo me alejo completamente de Dios. La mera realidad es que nunca nos vamos a poder alejar de Dios. Dice la Biblia, Dios es fiel aunque nosotros seamos infieles. Claro ejemplo, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel dice que dejó a Dios, se apartó de Dios, buscaron su propia fuente, buscaron sus propios ídolos o sus propios dioses. Se olvidaron completamente de Dios, su creador, se olvidaron completamente. Pero Dios dijo en muchas ocasiones, yo los podría haber destruido hasta acabármelos. Pero sin embargo, dice, los castigué y siempre dejé un remanente. Y dice, mientras exista el cielo, la tierra, el sol, dice, mi amor por Israel siempre va a continuar. Siempre estará. O sea, ¿por qué? Porque tenía un pacto de amor con el pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir esto para mí? O sea, esto para mí quiere decir de que va a haber momentos como nos pasa que nosotros no sentimos la presencia de Dios.
Hermanos, eso no quiere decir que Dios nos dejó, que Dios nos abandonó y que hemos quedado al descubierto. Oiga, esto es bien importante. Si por un momento Dios te deja, ¿sabe qué pasaría? El diablo te destruye inmediatamente. Te haría pedazos. ¿Por qué? Porque el diablo dice que ha venido para hurtar, matar y destruir. Y a nosotros nos quiere destruir. ¿Por qué? Porque nosotros hemos salido de las tinieblas a la luz, de esclavitud a libertad. Ahora nosotros proclamamos el Evangelio de Cristo, proclamamos libertad, oramos, estamos contra la voluntad de Él, entonces por lo tanto nos odia y quiere acabar con nosotros. Entonces el Señor nunca nos va a abandonar, nunca nos va a dejar solos, siempre va a estar con nosotros, siempre te va a dar sabiduría. Fíjese que es algo que a veces se nos olvida, que el día que creímos dice que vino el Espíritu Santo a vivir en nosotros y fuimos sellados por el Espíritu Santo. Ahora, desde ese día, tú caminas con el Espíritu Santo, porque dice la Biblia que somos templo y morada del Espíritu Santo. Ahora, yo sé que muchas veces nosotros cantamos canciones como decir, ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven. Ok, sí, pero yo tengo el Espíritu aquí adentro. Entonces, ¿a qué es lo que nosotros clamamos? Clamamos a que queremos una especial visitación, una unción, más de la presencia de Dios. Pero nunca se nos olvide, hermanos, que el Espíritu Santo vive en nosotros. Porque dice, ¿a dónde voy a huir de tu presencia? ¿A dónde? Yo recuerdo este testimonio, y es uno de los libros que impactaron mi vida cuando era joven. Se llamaba El Poder de la Alabanza. Y uno se da cuenta que hasta en los lugares que uno menos piensa que Dios puede estar ahí. Recuerdo esta madre que se le fue la hija. Y la hija comenzó a vivir una vida desordenada que al final terminó en un pub prostituyéndose. Su madre lo sabía. Lo único que hacía era orar por su hija, decirle, Señor, visítala. Señor, ella un día te sirvió. Señor, un día yo la dediqué a ti. Cuando va a hablar con su pastor, el pastor le dice, ¿alguna vez en su vida usted le ha dado gracias a Dios por lo que está pasando con su hija? ¿Cómo va a creer que yo le voy a dar gracias a Dios por la situación que mi hija está viviendo? Sería ilógico. Y el hermano comenzó a decir, mire, la Biblia dice, dad gracias a Dios por todo. Pero ¿cómo voy a dar gracias? Dios está obrando algo. Dios nunca la ha dejado a ella. Dios siempre ha estado con ella. A pesar de lo que haga, Dios no la ha dejado. Y dice que ella comienza a decirle, Señor, a partir de este día, te voy a comenzar a dar gracias por la obra que estás haciendo en mi hija. Te voy a adorar por lo que ha pasado. No entiendo por qué pasó, pero yo te voy a adorar aún por las cosas que no entiendo, que no comprendo. Voy a cambiar mi lamento en danza. Voy a comenzar a darte gracias. Y dice que un día, en ese pub, un muchacho que andaba repartiendo tratados, el Señor le puso, entra a ese lugar. Vio a la muchacha sentada, se acercó a ella, le entregó un tratado y le dice, Dios te ama. Cuando ella escuchó esas palabras, dice que ella se conmovió tanto y comenzó a llorar. Dijo, sí, yo sé que Dios me ama, pero estoy demasiado sucia para que Él me acepte. Sé que me ama, pero no me puede aceptar. Él le dice, sí, te ama mucho, siempre ha estado contigo, nunca te ha dejado. Aún en este lugar donde tú estás, te ha seguido protegiendo, si no, tu tiempo hubieras muerto. Esas palabras transformaron la vida de aquella muchacha. Salió de ese lugar, volvió donde su madre, volvió a la iglesia, fue restaurada por Dios. ¿Le sorprendería a usted saber de que aún usted como incrédulo, el Espíritu Santo andaba alrededor de usted? No como viviendo como en un templo, pero sin eso tú te hubieras muerto. Hubieras estado en accidentes que tú hubieras fallecido.
peligros, usted estuvo en peligros, pero sin embargo saliste con bien. Y aún en esos momentos que tú tenías, de repente tú sabías que Dios te hablaba. Lo que pasa es que nosotros no lo podíamos ver, pero Él estaba en medio de nosotros, en medio de tus locuras. Cuando llorabas, decía, no, y Él te decía, ojalá pudieras darte cuenta que yo estoy aquí contigo. Ojalá tú me podrías entender que yo estaba a tu lado. Ojalá tú pudieras entender quién soy yo. Ahora, después de tantos años, nos damos cuenta que sí, el Señor estuvo con nosotros. Y si no hubiera sido por el Señor, nosotros no estuviéramos aquí esta noche. Él nos guardó aún antes que nosotros no le conociéramos. Él ya nos conocía a nosotros. Desde antes de nacer ya nos conocía a nosotros. Desde que estábamos en el vientre de mamá, Él ya sabía quiénes éramos. Porque nosotros podemos haber muerto en el vientre de mamá. Pero Él estuvo con nosotros, nos permitió nacer, nos cuidó desde la infancia. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios ha venido con nosotros a través de todo el tiempo, guiándonos, cuidándonos, dándonos sabiduría, llevándonos adelante, librándonos de peligro, hasta que un día le conocimos. Cuando le conocimos, nos conectamos con Él, nos selló, y entonces en un momento dice, oh, ahora entiendo. Yo no sé si usted ahora puede entender cómo la presencia de Dios ha estado contigo todo este tiempo. Aunque nosotros seamos duros, dice, Él siempre estará con nosotros. Hablemos de los atributos morales, y este es lo último que voy a hablar. Son dos, santo y es amoroso. En primer lugar, hablemos que Dios es santo. Tratemos de definir un poco lo que es ser santos. La palabra santo quiere decir ser separado, apartado, dedicado. Pueden ser personas, pueden ser cosas. Por ejemplo, este micrófono lo hemos santificado. ¿Para qué lo hemos santificado? Para que con este micrófono se canten alabanzas al Señor, se use en la iglesia. Todo lo que está aquí ha sido dedicado, ha sido santificado, dedicado, apartado, separado para el Señor. Ahora, Dios, dice la Biblia, que es santo, Isaías 6:3. Y el uno al otro daban voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Mire qué precioso. Por eso le decimos 3 veces santo. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que Dios es puro. No hay pecado en Él y nunca va a ser contaminado del pecado. Apartado del mal. Satanás trató de traer la rebelión al cielo. Pero Dios sacó a todos los que se rebelaron. Y Dios sigue siendo santo. Usted tiene que tener la seguridad de que Dios no se va a corromper. De que Dios siempre va a tener su pureza. Y eso es algo que la Biblia nos llama a tenerle temor a Él. Pero la palabra temor no quiere decir miedo. No quiere decir miedo, sino que quiere decir reverencia, admiración, respeto. ¿Por qué? Porque Él es un Dios santo. Amén. El aplauso es para el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Fíjese que es tan grande, si usted lee el capítulo 6 de Isaías, que ante la santidad de Dios dice que todos los umbrales del templo, las columnas del templo temblaban ante la santidad de Dios. Yo digo, a nosotros los seres humanos a veces jugamos con la santidad de Dios. Y a veces queremos, como hicieron aquellos, ofrecer fuego extraño. El Señor había dicho a los hijos de Aarón, traigan del fuego santo que yo tengo para encender mis lámparas. Pero ya ese día se habían pasado el vino, estaban un poco borrachos. Dijeron, ¿por qué vamos a ir a agarrar del fuego aquel? Lo voy a poner en términos modernos. Saquemos el encendedor y encendámoslo con este fuego. Dice que salió fuego de ahí y los quemó a los muchachos y se murieron.
Y después el Señor, por medio de Moisés, le dice a Aarón, no vayas a llorar a tus hijos. Pues, son mis hijos, no vayas a llorar a tus hijos. ¿Por qué? Porque habían hecho algo grande contra la santidad de Dios. Y aquí especialmente nosotros, los creyentes, es algo que debemos de cuidar. Dios es santo. Y debemos de vivir con eso, con ese respeto de que Dios es santo. No se nos olvide. No solamente en la iglesia, eso uno dice, no, es que en la iglesia está Dios, así que en la iglesia hay que portarse bien. En la iglesia no hay que correr. En la iglesia no hay que hacer tal cosa. En la iglesia uno tiene que vestirse así. Sí, es cierto, pero si Dios vive conmigo, yo conllevo la santidad de Dios conmigo también. Y por lo tanto, dice la palabra de Dios, dice, sed santos como Dios es santo. Es lo único que se nos pide, que seamos igual que Dios. No nos pide que seamos, sed amorosos como Dios tiene amor. Dice, sed santos como Dios es santo. También la Biblia dice, seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, es el hecho de que lo tengo que reverenciar a Él, tengo que admirarlo a Él, tengo que tener respeto a Él, pero eso me tiene que inspirar para vivir ese estilo de vida en esta tierra. No como todos los demás, como dice la palabra de Dios, no como los demás que andan en orgías, borracheras, desórdenes. Dice, así como Dios os separó para Él, vivir conforme a la vocación, vivir conforme al llamado que Dios nos ha hecho. Por eso dice que la iglesia es santa, apartada, separada, no se parece al mundo. ¿Por qué? Porque Dios nos llamó para que nosotros seamos así. Otra más, y aquí sí, la última. Dios es amor. Ahora, la Biblia no dice que Dios tiene amor y que está lleno de amor. No, está diciendo que el amor se genera desde Dios. Por ejemplo, la Biblia dice en 1 Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Vuelvo a repetir, no dice Dios tiene amor, no, dice Dios es amor. O sea, otro nombre del amor es Dios. Entonces, cuando dice el apóstol Juan, si nosotros no podemos amar, si nos cuesta amar, y somos más tentados a odiar, a no perdonar, a sentir deseos de venganza, de represalias contra otra persona, es que no hemos conocido a Dios. Por eso se trata, lo que hoy estamos hablando del carácter de Dios, que usted conozca a Dios, que usted tiene un Dios de amor que, yo le digo, ¿cuántas veces al día nos perdona? Y sin necesidad que nosotros le pidamos perdón. ¿Sabía usted eso? ¿Sí? Jeremías, en su libro poético de Lamentaciones, él dice, es que por la misericordia de Dios nosotros no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana. ¿Te acuerdas esa canción que cantamos, el corito tan lindo que dice, tu fidelidad es grande? Yo siempre digo, esa canción no la hizo Marco Witt, sino que él le puso la música. Está en el libro de Lamentaciones ese corito que cantamos. Tu fidelidad es grande, grande, oh Dios, es tu fidelidad. Porque eso es lo que dice Jeremías. Hermanos, si no fuera por la misericordia de Dios, este planeta ya no existiera. Hay tanta maldad. El otro día salí en las noticias, un nieto fue a matar a su abuelito con un martillo. Y uno dice, ¿qué? Y quizás ese abuelito que hasta crió a ese nieto, lo cuidó y de repente viene y lo mató con eso. Hermano, hay tanta maldad en el mundo. Hay tanta injusticia. Por un lado, uno mira cómo viven personas en apartamentos de 2, 3, 4 millones de dólares con lo último. Y mientras, por el otro lado, hay mucha gente en la calle que, por ejemplo, hoy en Estados Unidos, con esta helada, muchos de los que están muriendo es porque no tienen un lugar seguro donde vivir. Algunos, digo todos, pero algunos sí. Hay injusticias. Ahora, Dios dice es un Dios de justicia.
Pero Él no nos trata como nos merecemos. Dijo el Señor Jesús, sed perfectos como vuestro Padre Celestial que está en los cielos es perfecto. ¿Por qué razón dice? Porque Él hace salir el sol sobre buenos y malos. No dice, estos malos no hay sol para ellos hoy, porque se han portado mal. Sos malo, me odias, me rechazás, no te sometes a mí, te rebelás contra mí, hablas mal de mí, pero sin embargo, ahí te va el sol. ¿Sabía usted eso? Que hay personas que se burlan de Dios, que dicen cosas feas de Dios, hasta cosas obscenas de Dios, pero Dios dice, te voy a quitar el aire. No le dice, ahí te doy aire gratis. No le dice, hoy te mato porque has ultrajado mi nombre. No. Solo piense, ¿cuántos de nosotros éramos blasfemos antes de conocer a Cristo? ¿Cuántos de nosotros blasfemamos el nombre de Cristo? Blasfemamos la santa palabra de Dios. Nos destruyó el Señor. Imagínense que nos hubiera dado el trato de Ananías y Zafira. Mentiste al Espíritu Santo y ¡pum! Cae muerto. Dios es amor. Por eso es que no hemos sido consumidos. Yo quiero que al cerrar este día, usted se imagine esto. Hay una gran tormenta y nosotros vamos en un barco. Y la tormenta está levantando olas muy grandes. Y levanta el barco de un lado para otro. Y nosotros tiramos una ancla. La única razón por la cual el barco no se mueve es porque hay una ancla que la sostiene. Hermanos, hay momentos en que queremos todo de Dios y queremos creer mucho en Dios. Y especialmente cuando pensamos, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, ¿qué dice la Biblia? Cristo murió por nosotros. ¿Qué más prueba queremos del amor de Dios? Entonces hay momentos en que nosotros nos vamos a sentir que ya no podemos, que no hay tiempo para pensar en Dios. Pero sin embargo, cuando tú comienzas a pensar, un momentito, Dios es amor. Dios es amor. Me ama tal como soy. Cuando tú comienzas a pensar, Dios es santo. Dios es santo. Dios está en todo lugar. Dios lo sabe todo. Dios lo puede hacer todo. Cuando yo comienzo a pensar en esas cosas, yo tomo fuerza en mi vida. Y cuando yo comienzo a pensar, Dios no envejece, Dios no morirá, Dios nadie lo creó, Él es eterno, existe por siempre y seguirá existiendo por siempre. ¿Qué me produce eso a mi vida? Mi pregunta es, ¿estás atravesando problemas este día? A veces los problemas, el Señor de Jesús habló de montañas. Cualquiera que le diga a este monte, muévete y échate a la mar. ¿Por qué habló de esas montañas? Las montañas de los problemas, de las cosas difíciles. Ahora, a veces nosotros vemos que la montaña es más grande que nuestro Dios. Y entonces cuando llegamos a ese conocimiento o llegamos a ese razonamiento, decimos, no, ¿qué voy a hacer? ¿Quién me va a poder ayudar ahora? Pero cuando nosotros le damos vuelta a eso, sí, ok, las montañas son grandes y estoy rodeado por muchas montañas, pero yo tengo un Dios que es todopoderoso. Yo tengo un Dios que está en todo lugar. Yo tengo un Dios que lo sabe todo. Yo tengo un Dios que es santo. Yo tengo un Dios, escucha esto, iglesia, que me ama tal como yo soy. Así como usted es. Y así que me cuesta orar, sí, Dios te ama. Que me cuesta leer la Biblia, Dios te ama. Que cuesta venir a la iglesia, Dios te ama. Dios te ama tal como eres. ¿Puedes aceptar ese amor?
Hay personas que cuando alguien las abraza, sabe que empujan porque no les gusta que las abracen. Pero Dios hoy, este día te dice, te quiero abrazar. ¿Me permites que te abrace? ¿Me permites que esté cerca de ti? ¿Me permites que te ayude? ¿Me permites? ¿Me permites? Yo te quiero ayudar. Acepta esa realidad en tu vida. Y tú vas a ver de que cuando tú entres a la oración, no vas a entrar, yo no sé si Dios me va a escuchar a mí. Yo no sé cuántos de ustedes así, sinceramente, entran así delante de Dios. Yo no sé si Dios me va a escuchar a mí. Yo no sé. No sé. Y nos sentimos como que Dios está enojado con nosotros. Como que Dios no nos conoce. Como que somos extraños. Pero este día Dios te ha dicho que te conoce, que lo sabe todo de ti. Y te ha dicho, a pesar que Él es santo, Él no está de acuerdo con tu pecado, pero igual te ama y te quiere ayudar. Este es el ancla, que el conocer quién es Dios es una ancla muy grande en nuestra vida, que no se nos tiene que olvidar, iglesia. Tenemos que llevarlo en todo momento, en toda hora. Hoy que vamos a la casa, vayamos reconociendo quién es Dios. ¿Qué le parece si cerramos los ojos y oramos? Gracias, Dios eterno.